Cuando las bacterias u otros patógenos entran a algunos de los tejidos, como habíamos mencionado anteriormente, pueden haber células que ya se encuentran residentes en el sistema o en el tejido, esperando para fagocitar o poder atacar directamente a estas bacterias, pero muchas de ellas vienen a través de la sangre, como por ejemplo este neutrófilo, que vemos que circula en la sangre en un vaso sanguíneo cercano a la infección, y gracias al efecto de las bacterias patógenas y también del macrófago, van a permitir que estos neutrófilos entren al tejido y finalmente realicen su actividad. Pero ¿cómo realiza esta actividad los diferentes tipos de leucocitos o glóbulos blancos? Primero, gracias a la misma infección, como podemos ver aquí abajo, algunos macrófagos u otras células del sistema inmune van a reaccionar y reconocer a estos elementos, y gracias a este reconocimiento y posterior fagocitosis van a poder liberar algunas citoquinas. Estas citoquinas van a llegar a las células endoteliales y van a favorecer que en esas células endoteliales se sobreexpresen algunas moléculas como la selectina. Esta selectina tiene cierta afinidad por algunos elementos o receptores que se encuentran en la superficie del leucocito, como este ligando de selectina. Eso va a permitir que el leucocito pueda atraerse y finalmente tomar contacto entre ambos receptores, y así finalmente empezar a rodar por la superficie del endotelio. Esto además va a favorecer que se activen integrinas, que son otras moléculas que se encuentran en la superficie de este leucocito, pasando de una integrina que tiene baja afinidad a una integrina que tiene alta afinidad. Por lo tanto, eso favorecerá una unión mucho más fuerte entre el endotelio y el leucocito, como podemos observar acá, donde el leucocito, gracias a diferentes tipos de uniones, tanto de integrinas como de selectinas, están fuertemente adheridas a la superficie de este endotelio. Eso va a favorecer o hará más fácil finalmente que las células que se encuentran adheridas después puedan migrar a través de las células endoteliales y finalmente realizar su actividad dentro del tejido. Cuando estas diferentes células llegan al tejido, van a liberar una serie de componentes que van a favorecer un estado inflamatorio dentro del tejido. Esto se favorecerá principalmente gracias a que estas células van a liberar una mayor cantidad de estos elementos, que son citoquinas de carácter proinflamatorio, como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Eso favorecerá una inflamación local en la zona donde ocurrió la infección. Sin embargo, estas mismas interleuquinas van a transportarse a través de la sangre y pueden llegar al hígado. Y el hígado responde frente a estas interleuquinas produciendo proteína C reactiva, complemento C3 y fibrinógeno. Esto dará como consecuencia que la inflamación no solamente sea local en la zona de inflamación, sino que también sea más generalizada. Por ejemplo, cuando tenemos una infección, en muchos casos nos da fiebre, que es una respuesta sistémica frente a una inflamación local, que puede ser en la garganta o en alguna otra zona del cuerpo. Entre los principales rasgos de la inflamación tenemos cinco. Primero es el dolor en la zona donde ocurre la inflamación. El segundo es el calor, aumenta la temperatura de esa zona. Después el enrojecimiento debido al aumento en la vascularización de la zona, principalmente por vasodilatación. Después, una hinchazón o edema que se genera gracias al traspaso de células y también de líquidos desde la sangre hacia esos tejidos. Y como consecuencia final, esto puede tener una pérdida de función en el tejido que ha sido infectado y donde se genera esta gran inflamación. Pero ¿cómo estas células pueden reconocer o pueden detectar que hay un elemento extraño dentro del organismo? Uno de los principales ojos que tienen las células son los receptores reconocedores de patrones. Estos receptores reconocedores de patrones los podemos encontrar en la superficie de células, también lo podemos encontrar dentro de vesículas endosomales o también podemos encontrarlas diluidas dentro del citoplasma. Además, una serie de estos receptores también se pueden encontrar en el plasma, suero u otros líquidos corporales. La principal característica que tienen estos receptores reconocedores de patrones es, como su nombre lo indica, reconocen algo que se parece o un patrón que se parece entre diferentes tipos de patógenos. Como en este caso podemos ver tres diferentes tipos de virus que tienen una misma molécula muy similar
entre ellas y que es reconocida por el mismo tipo de receptor. Al ser reconocida por estos tipos de receptores, estas células van a actuar de la misma forma, independiente del tipo acá de virus. Lo mismo puede pasar con elementos bacterianos o elementos parasitarios. Por lo tanto, la respuesta acá es generalizada dependiendo de la molécula que están expresando y que esa molécula sea común para diferentes tipos de microorganismos. Los principales tipos de receptores reconocedores de patrones es los tipo TOL, que son los más importantes y los más variados que existen. Se encuentran principalmente en la membrana plasmática y membranas endosomales de células dendríticas, fagocitos, células endoteliales y linfocitos B. Tenemos los receptores tipo NOD, principalmente encontrados disueltos en el citosol de fagocitos y células epiteliales. Después tenemos los tipos RIG, que se encuentran en el citosol de fagocitos, los carroñeros, que se encuentran en la membrana plasmática de los fagocitos, y las ficolinas, que las podemos encontrar disueltas en el plasma. ¿Cómo señalizan estos receptores? Aquí mostraremos principalmente los receptores que se encuentran asociados a la membrana. Entonces acá podemos ver una célula, la cual, gracias a su receptor reconocedor de patrón, reconoce a un elemento común de una bacteria, por ejemplo. Entonces cuando se activa y se reconoce este patrón va a activar a una diferente cadena secuencial de proteínas internas de la célula que tiene como consecuencia final la activación de un factor nuclear o un factor de transcripción. Este caso es el NF-κB. El NF-κB, cuando se activa finalmente, va hacia el núcleo, se une a partes específicas del DNA, regiones promotoras principalmente, y eso va a favorecer la transcripción de diferentes genes. Los genes que se activan principalmente son citoquinas, como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, adhesión, la expresión de selectinas por parte del endotelio y moléculas coestimuladoras que van a favorecer la activación posterior de linfocitos. Esto, como consecuencia, tendrá un aumento en la inflamación de la zona y eso va a generar también una mayor cantidad de células presentes en la zona infectada. Finalmente tenemos un tipo de células bastante particulares dentro de la respuesta inmune innata que se llaman linfocitos NK. Los linfocitos NK, o también natural killer, son un tipo de linfocito de respuesta innata. En este caso, estos tipos de linfocitos tienen dos receptores, un receptor activador y un receptor inhibidor. El receptor activador se une a un ligando para el receptor de linfocitos NK, y eso lo que favorecerá en el linfocito NK es que trate de eliminar a la célula. Sin embargo, las células propias también expresan el complejo de clase 1 del MHC, que tiene un péptido propio. Entonces, al presentarse esto, va a activar a su receptor inhibidor. Por lo tanto, no habrá una activación del linfocito NK y no matará a la célula. Sin embargo, en células que están infectadas o que están estresadas o también que se están transformando, en ese proceso a veces ocurre de que el mismo proceso como virus o el de estrés inhibe de alguna forma que se exprese el complejo MHC1 con su péptido propio. Entonces solamente se encuentra la señal activadora en el linfocito NK. Eso va a tener como consecuencia finalmente de que la célula que estaba en contacto con este linfocito NK sea eliminada gracias a apoptosis. Muchas gracias.